Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso y de la mesa directiva y de las y los diputados de esta 64ª legislatura. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Perdón, imperdonable. A los medios de comunicación y a todos los que nos siguen en esta transmisión. Honorable Asamblea, a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Salud, les fue turnado los expedientes parlamentarios número, aquí sí está bien escrito, 54, número 64, 010, diagonal 2021 y 64, 107, diagonal 2021, mismos que contienen la iniciativa con proyecto de Ley de Salud Mental para el Estado de Tlaxcala, presentada por la ciudadana diputada María Guillermina Loaiza Cortero, y la iniciativa de Ley de Salud Mental y la Conducta Adictiva para el Estado de Tlaxcala, presentada por la diputada Blanca Águila Lima, ambas iniciativas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a las instrucciones de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción 1 y 54, fracciones 1 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 1, 10, apartado A, 78, 81 y 82, fracción 20ª y 22ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 1, fracción 2, 36, 37, fracción 20ª y 22ª, 38, fracción 1, 59, 57, 59, 76, 82, 83, 85, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las comisiones que suscriben proceden a dictaminar de conformidad con los siguientes resultandos. 1. Que en la sesión ordinaria de esta 64ª legislatura celebrada en fecha 23 de septiembre del año 2021, la ciudadana diputada María Guillermina Loaiza Cortero presentó ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de Ley de Salud Mental para el Estado de Tlaxcala. 2. Que la presidenta de la mesa directiva en sesión ordinaria celebrada en fecha 23 de septiembre del año 2021 turnó a la Comisión de Salud y a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos la iniciativa de Ley de Salud Mental para el Estado de Tlaxcala para que en comisiones unidas la estudiaran, analizaran y dictaminaran. 3. Que mediante oficio de fecha 23 de septiembre del 2021 signado por el secretario parlamentario se remite a las comisiones dictaminadoras el expediente parlamentario con número 64-010-2021, mismo que contiene la iniciativa con proyecto de ley que presentó la diputada María Guillermina Loaiza Cortero para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 4. Que en sesión ordinaria de esta 64ª legislatura, celebrada en fecha 23 de septiembre del 2021, la ciudadana diputada Blanca Águila Lima presentó la iniciativa con proyecto de ley de salud mental y la conducta adictiva del Estado de Tlaxcala. 5. Que la presidenta de la mesa directiva en sesión ordinaria celebrada en fecha 18 de noviembre del año 2021 turnó a la Comisión de Salud y a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos la iniciativa de Ley de Salud Mental y la Conducta Adictiva del Estado de Tlaxcala para que en comisiones unidas la estudiaran, analizaran y dictaminaran. 6. Que mediante oficio de fecha 23 de septiembre del año 2021, signado por el secretario parlamentario de este Congreso local, se remite a la Comisión de Salud y a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos el expediente parlamentario número 64-107, diagonal 2021, mismo que contiene la iniciativa con proyecto de ley que presentó la diputada Blanca Águila Lima para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 7. Que mediante oficio número DIPLCA, diagonal 234, diagonal 2022, de fecha 7 de noviembre del 2022, la diputada presidenta de la Comisión de Salud de esta soberanía solicitó a la persona titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el impacto presupuestario para la implementación de la ley respectiva en materia de salud mental derivada del expediente parlamentario número 64-107, diagonal 2021. Con los antecedentes narrados, las comisiones unidas emiten el presente dictamen al tenor de los siguientes considerandos. Primero, que en atención al turno dispuesto por la presidencia de la mesa directiva de esta soberanía y con fundamento en los artículos 78, 81, 82, fracciones 20ª y 22ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracciones
20ª y 22ª, 44, 57, 59, 76, 82, 83 y 85 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las comisiones unidas que suscriben tienen facultad para conocer, analizar y presentar el dictamen correspondiente respecto de los expedientes parlamentarios números 64-010/2021, 64-010/2021. Segundo, que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en el artículo 45, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En este mismo tenor, el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo faculta al Poder Legislativo para conocer y resolver el presente asunto, materia del presente dictamen. Tercero, que el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala establece en la fracción 2 del artículo 1, comisiones unidas, cuando dos o más comisiones realizan sus actividades en forma conjunta, por así requerirlo el asunto de que se trate y previa determinación de la mesa directiva o, en su caso, de la Junta de Coordinación y Concertación Política o cuando así lo prevenga la ley. En este tenor, dispone el artículo 82 del invocado ordenamiento reglamentario. Si por motivo de su competencia debiera turnarse un asunto a dos o más comisiones, éstas podrán dictaminar conjuntamente en caso de que haya acuerdo en su proposición. Estos preceptos normativos reconocen la facultad y atribución para que en comisiones unidas se dictamine el presente asunto. Fracción cuarta, que en un contexto de globalización en el comercio y de tránsito de personas, el crecimiento demográfico desmesurado en zonas urbanas, en ciudades y metrópolis, la vida cotidiana es poco saludable, con la inactividad física, con hábitos alimenticios también poco saludables y con el consumo de sustancias psicoactivas. La Organización Mundial de la Salud contextualiza lo siguiente: al mismo tiempo, enfermedades transmisibles como la COVID-19 han traído consecuencias sin precedentes en la salud física y mental de la población. Respecto de esta última, el miedo, la preocupación y la ansiedad fueron el resultado de los importantes cambios en la vida cotidiana, como las medidas de distanciamiento social. Por otro lado, la pérdida de seres queridos, del empleo o de la estabilidad económica trajeron consigo situaciones de crisis, ansiedad y variaciones en los patrones de consumo de sustancias psicoactivas. Ello dejó de manifiesto la importancia del cuidado de la salud mental. Quinto, que derivado de la pandemia por la COVID-19 se implementaron medidas de distanciamiento social e incluso de aislamiento, como el establecer el cierre de actividades económicas, comerciales, educacionales o el cierre de fronteras, a fin de evitar los contagios. En este contexto, el informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México 2021 confirma transición epidemiológica que apunta hacia diferentes vertientes, el aumento de problemas de salud mental, el incremento del consumo experimental de sustancias en edades tempranas, especialmente en mujeres, y la acentuación del consumo problemático de estimulantes del tipo de anfetamínico. Sexto, que la diputada Guillermina Loaiza Cortero, en la exposición de motivos de su iniciativa, expresa lo siguiente: la salud mental es un derecho humano fundamental protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. Los derechos de las personas con alguna enfermedad mental están contemplados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, Convención contra la Tortura y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que protegen y aseguran la igualdad y equidad de todos los derechos humanos y las garantías individuales de estas personas. Séptimo, que de igual manera la legisladora María Guillermina Loaiza Cortero menciona: en México el artículo 4 de la Constitución se regula la atención de las personas con algún trastorno mental, pues establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aunque actualmente existe una ley nacional de salud mental, algunos estados como Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Morelos, Sonora, Campeche, entre otros, han expedido leyes estatales con el fin de garantizar los derechos y el acceso a la atención de las personas con trastornos mentales. A pesar de los avances en la medicina para procurar la salud, nuestro país enfrenta grandes rezagos que requieren respuestas integrales y particularmente nuestro estado necesita una ley de salud mental. En Tlaxcala existen alrededor de 60,000 personas que padecen alguna enfermedad mental y según estadísticas el 60% corresponde a mujeres y el 40% a adolescentes de entre 15 y 29 años de edad. Entre las enfermedades más comunes están los trastornos de ansiedad, esquizofrenia, déficit de la atención, demencia, trastornos afectivos y depresión. Esta última considerada como la cuarta enfermedad más frecuente del mundo, según datos de la OMS. Según estadísticas en nuestro país, una de cada 4 personas entre 18 y 65 años han padecido en algún momento de su vida un trastorno mental,
pero solo 1 de cada 5 de los que lo padecen recibe tratamiento. Además de que muchos tratamientos solo se aplican en hospitales psiquiátricos, cosa que Tlaxcala no tiene, o que los tratamientos en los centros de salud son muy limitados y según diversas fuentes el presupuesto que México destina a la salud mental solo es del 2%. Octavo, que la diputada Blanca Águila Lima en la exposición de motivos de su iniciativa expresa lo siguiente: actualmente en el mundo, el país y el estado de Tlaxcala viven una situación excepcional exacerbada derivada de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad la COVID-19. Entre las diversas afectaciones que se han acarreado este fenómeno, resaltan las relacionadas con la salud mental y la conducta adictiva. También mencionan los últimos datos. Tan es así que, de acuerdo a los datos de la encuesta de ansiedad y depresión en los hogares mexicanos, frente a los retos de la COVID-19, en COVID 2020, la ansiedad padecida por la población de 18 a 65 años pasó de 14.3% a 32.42%, es decir, su incremento fue del 126.05%, siendo más afectados los adultos mayores con un 47.4% de síntomas ansiosos, seguidos por mujeres con un 19.6% y varones con un 12.8%. En el caso de la depresión, la población en general pasó de un 7.2% a un 27.26%, por lo tanto fue del 278.6% el incremento, siendo nuevamente los adultos mayores los más afectados con un 39.3%, las mujeres con un 34.1% y los varones con un 21.9%. Esto de acuerdo a EnCovid 2020. Además, agrega, en relación a la conducta adictiva, de acuerdo con la encuesta Consumo de Alcohol durante la emergencia sanitaria COVID-19 publicada en el 2020, por el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México, el 60% de las personas manifestó haber consumido alcohol recientemente y de ellos el 35% señaló que en su consumo aumentó durante la contingencia sanitaria. Noveno, que en este mismo tenor la diputada Blanca Águila Lima menciona: si a esto le sumamos que de acuerdo a la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica del 2002 en ENEP, que es el último dato, una de las 4 personas en México atravesará por algún problema de la salud mental en su vida, siendo las enfermedades mentales específicas más comunes la bipolaridad, la esquizofrenia, los trastornos del espectro autista y los trastornos neuropsiquiátricos. En Tlaxcala, todo lo anterior descrito ha generado, de acuerdo al Sistema de Información en Salud, Sistema de Información Nacional Básica en Salud, SIS-SIMBA, un aumento en la tasa de suicidios, con un total de 52 suicidios consumados en 2020 y preliminarmente en 2022 se tienen registrados 23 casos, sin olvidar que en promedio por cada suicidio existen 15 intentos suicidas. Asimismo, de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2017, ENCODAR 2017, se ha visto un aumento en el consumo excesivo de alcohol en la población de 12 a 65 años con un 51.4% y el 16.8% en el consumo excesivo, lo que genera presentismo, ausentismo y deserción laboral y escolar, datos que contribuyen de manera importante para sustentar la necesidad de esta ley. Décimo, que la legisladora Blanca Águila Lima fundamenta su iniciativa en los siguientes términos. Si bien es cierto que en el Consenso de Panamá del 2010 se muestra la estrategia y el plan de acción sobre la salud mental para América Latina en el área estratégica número 1, se solicita a los países latinoamericanos a formular y ejecutar políticas, planes y leyes nacionales de la salud, para la salud mental, mencionando en el objetivo 1.2 que se debe de disponer de un marco legislativo en materia de salud mental, así como los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 1 y segundo, 3, 27 y 63 de la Ley General de Salud, 72, 73 y 74 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. Consideran a la salud mental como una finalidad del derecho de la protección a la salud. Sin embargo, no es suficiente dicha regulación para que la atención de la salud mental sea resolutiva, por lo que actualmente es imperante la necesidad de contar con una ley específica en la materia, armonizada con todas las normas que en la actualidad existan a nivel nacional e internacional. Además de que en Tlaxcala no tenemos una ley al respecto que garantice y favorezca la atención integral de la salud mental y la conducta adictiva. Décimo primero, que estas comisiones dictaminadoras reconocen que la Convención Americana de Derechos Humanos dispone en el artículo 2 el deber de adoptar disposiciones de derecho interno,
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, por lo que el presente proyecto de decreto respeta el marco constitucional y convencional en materia de derechos humanos. 12º, que para el cumplimiento del debido proceso legislativo en materia presupuestal, para la implementación de un órgano, dependencia o bien una política pública o programa reconocida por una nueva legislación y de conformidad con lo que establecen los artículos 271-A del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus municipios, se remitió el oficio número DIPLCA/234/2022 con fecha 7 de noviembre al titular de la Secretaría de Finanzas, el contador público David Álvarez Ochoa, a fin de que se llevara a cabo el estudio del impacto presupuestario del proyecto de ley, objeto del presente dictamen, tal y como lo mandata la norma ya mencionada, misma que establece, artículo 271-A, todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Congreso deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus municipios establece, artículo 16, el Ejecutivo de la entidad federativa, por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presentan a la consideración de la legislatura local. En un segundo párrafo dice, todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. Por lo antes mencionado, la Comisión de Salud da cumplimiento a estos preceptos normativos. 13º, que las Comisiones Unidas consideran viable y necesario integrar en un solo proyecto de dictamen la iniciativa con proyecto de ley de la salud mental para el Estado de Tlaxcala y la iniciativa con proyecto de ley de la salud mental y la conducta adictiva para el Estado de Tlaxcala, considerando que en esencia atienden un actual y grave problema que es la salud mental y que a raíz de la pandemia por la COVID-19 se incrementaron los índices de depresión, ansiedad y consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. El presente dictamen con proyecto de ley reafirma y protege el derecho humano a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedades. Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la Comisión de Salud, con fundamento en los artículos 45, 47, 48 y 54, fracción 1, tercera y 52ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 1 y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someten a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley de salud mental y del comportamiento adictivo del Estado de Tlaxcala. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Tlaxcala y sus municipios, y será responsabilidad de su aplicación las instituciones públicas, sociales y privadas que administren y coordinen los servicios de atención a la salud mental y del comportamiento adictivo. El presente ordenamiento tiene como objeto, 1. Regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental y de atención del comportamiento adictivo en el Estado de Tlaxcala y sus municipios con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Segundo, establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental y del comportamiento adictivo en instituciones de salud públicas, sociales y privadas del Estado de Tlaxcala y sus municipios que coadyuven en la prestación de servicios en los términos y modalidades establecidas en la presente ley. Tercero, definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población en el desarrollo de los programas de salud mental y atención del comportamiento adictivo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Y cuarto, las demás que señalen otras leyes y disposiciones aplicables en la materia. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica,
la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la expresión de género, la afiliación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Las instituciones públicas, sociales y privadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de garantizar el acceso a este derecho con perspectiva de género y estricto respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá, 1. Se entenderá por: primero, comportamiento adictivo, conjunto de respuestas que ofrece una persona en relación a sustancias y conductas adictivas. Fracción 2, conducta adictiva, cualquier actividad cuyo objeto o comportamiento se haya convertido en el foco principal de la vida de una persona, excluyendo otras actividades o que ha comenzado a dañar al propio individuo y a otros física, mental o socialmente, manifestándose por un intenso deseo o necesidad imparable de concretar la actividad placentera, pérdida progresiva del control sobre la misma, descuido de las actividades habituales previas, irritabilidad y malestar ante la imposibilidad de concretar el patrón. Estas consecuencias negativas suelen ser advertidas por personas allegadas a la persona con la conducta adictiva. Tercero, Consejo Estatal, al Consejo de Salud Mental y de Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala. Cuarta, Consejo Municipal, al Consejo Municipal de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo. Quinta, diagnóstico psicológico. Informe que resulta del análisis e interpretación de los datos obtenidos en las distintas medidas de evaluación que se aplican a una persona o grupo, con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su adaptación o que podrían desencadenar algún tipo de alteración, detectar disfunciones mentales, conocer el perfil de habilidades, aptitudes o personalidad, así como ubicar la evolución y constitución de grupos que alteran la estabilidad social, de tal manera que además puedan ser útiles en el diagnóstico diferencial de distintos padecimientos, en la selección de personal y en la orientación vocacional. Sexto, equipo de atención en salud mental y del comportamiento adictivo. Grupo de profesionales para la atención integral en salud mental y del comportamiento adictivo, conformado por una persona profesional en psiquiatría, una en psicología, una en enfermería y una en trabajo social. Séptimo, espacio físico o presencial. Es en el que interactúan el profesional de la salud mental y del comportamiento adictivo con la persona usuaria y sus familiares, el cual deberá estar equipado conforme a la norma oficial mexicana NOM 005-SSA 3-2018. Octavo, Estado, al Estado de Tlaxcala y sus municipios. Noveno, evaluación psicológica, conjunto de elementos clínicos y paraclínicos que realiza el psicólogo para estudiar el comportamiento humano en su interacción recíproca con el ambiente físico y social para describir, clasificar, predecir y explicar su comportamiento e identificar las variables que conforman la estructura intelectual, emocional, conductual, perceptual, sensorial, familiar, psicoeducativa y neuropsicológica. Décimo, evaluación psiquiátrica, proceso de evaluación por un profesional de la salud mental, especializado en psiquiatría, diseñado para diagnosticar y tratar trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. 11, familiar, persona con parentesco por consanguinidad, afinidad o civil con la persona usuaria de los servicios de salud mental y atención del comportamiento y la conducta adictiva. 12, gobierno del Estado de Tlaxcala. 13, infraestructura, instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo cuyo objeto sea otorgar los servicios de salud mental y del comportamiento adictivo. 14, ley de salud del Estado de Tlaxcala. Presidenta, pido apoyo para la lectura.